Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Muy bien, antes de seguir, los invito a que se suscriban a nuestra cuenta YouTube. Siempre estamos subiendo videos de contenido educativo en la astrología. Y hoy hemos elegido un tema muy importante de uso cotidiano en la astrología, también una técnica que tiene cientos de años, digamos así, no miles, cientos de años de desarrollo, ya desde la época de Morín de Villafrance, sí, en el 1500 le daba mucha importancia a este tema, que es la revolución solar. Vamos a aplicar en primero qué es la revolución solar y después vamos a ver un poco las técnicas de la revolución solar. Muy bien. Primero, nosotros estamos acostumbrados, los que están en el tema de la astrología, a conocer la revolución solar. Pero es, digamos, la revolución más importante, porque no solo existe la revolución solar. Es decir, ¿qué significa la revolución de cualquiera de los planetas? Es que el planeta vuelve al mismo lugar del momento donde la persona lo tiene en su lugar de nacimiento. Es decir, nosotros tenemos una revolución lunar. Si una persona tiene la luna a 15 grados de Virgo, cuando al mes siguiente vuelve a pasar por los 15 grados de Virgo, eso es su revolución lunar. Se calcula la revolución lunar y también es conocida. Pero así tenemos la revolución de Mercurio, tenemos la revolución de Venus, tenemos la revolución de Marte, ¿no? La revolución de Marte son aproximadamente 1 año y 8 meses. Cada 1 año y 8 meses Marte vuelve a pasar por el mismo lugar donde lo tenemos en la carta natal en el momento de nacimiento. También existe la revolución de Júpiter, que es aproximadamente cada 12 años, la revolución de Saturno, aproximadamente cada entre 29 y 30 años, y así sucesivamente. Así que no es la única revolución. Lo que sucede es que el Sol, la revolución solar, que es cuando se cumplen 365 días y fracción, el Sol vuelve a pasar por el mismo lugar de nacimiento. Y tiene que ser el mismo exacto lugar. Por ejemplo, si tenemos el Sol a 29 grados 47 minutos de Géminis, cuando el Sol vuelva a pasar por los 29 grados 47 minutos de Géminis, al año siguiente de tu nacimiento y cada año de tu vida se cumple una revolución solar. Ahora, ¿cuál es la importancia de la revolución solar, es decir, la del Sol? Es que el Sol es la fuente de vida, representa a tu espíritu, representa al ser que encarnó en esta existencia. Y la revolución solar, a diferencia de los otros planetas, es un renacer, una nueva inyección de vida. Es el renacer porque el sol es la vida. Y cuando vuelve a su lugar de nacimiento, hay un renacer. Y ahí se impregna una energía muy importante para cada año. Y la configuración que se dé en ese momento, así como hay una configuración en el momento de nacimiento, alrededor del Sol, porque el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Todos los planetas están alrededor del Sol, dependen de él para tu existencia. Porque si hablamos de Mercurio como la mente, no existiría la mente si no existiría el ser que procesa la experiencia mental. Si hablamos de Venus como el amor, no existiría Venus, ni siquiera el amor, si no hay un ser para que exprese el amor. ¿Quién es el ser? El Sol. Entonces, todo gira alrededor del Sol, así que no hay ningún otro planeta que tenga tanta importancia como el Sol. Pero no es el único factor a interpretar,
porque el Sol es el centro y todos los demás dependen de él. ¿Qué quiere decir? Que tu estado mental, Mercurio, depende del Sol. Que tu estado emocional, si hablamos de Venus o de la Luna, el estado sentimental de Venus y el estado emocional de la Luna dependen del Sol. No hay nada, la fuerza vital, la fuerza de empuje y de acción que es Marte, depende del Sol. Es decir, Marte no pudiera existir si no estuviera el Sol en el centro, dándole vida. ¿Ok? Muy bien, eso mismo pasa en la astrología. Entonces, cada vez que el Sol pasa por el exacto mismo lugar de nacimiento, hay una nueva inyección de vida. Socialmente se le define como cumpleaños. Lo que sucede es que no se da generalmente en el mismo día, porque nosotros tenemos un calendario de 360 grados, tenemos una circunferencia de 360 grados, es lo que demora el Sol, es la vuelta al zodíaco para volver al mismo lugar de nacimiento, pero en esa vuelta se demoran 365 días. Entonces, ahí hay una diferencia que generalmente puede darse un día antes o puede darse un día después en función de tiempo y espacio. Así que no es el día de mi cumpleaños. O dicho de otra forma, no cumplo años el día que nací. Realmente cumplo años cuando el sol vuelve a pasar por el mismo lugar de tu nacimiento. Por lo tanto, esa es, llamémosla así, una subcarta. Una subcarta. Es un estudio dependiente, subdependiente de tu carta natal. Porque es como si tú tomaras un grado de tu carta natal y lo abrieras para ver el estudio. Ok, me motiva a hacer este video aclarar muchas cosas, porque la revolución solar se tiende a subvalorar, es decir, subvalorar en el sentido de que se toman interpretaciones a través de ella que no pueden ser tomadas solas. Las conclusiones. La revolución solar es un estudio muy importante y que me lleva a cada año a planificar cómo yo puedo vivir el proceso de vida a través de ese nuevo nacimiento que es mi cumpleaños. Es una herramienta muy valerosa, como lo decía Morin de Villafranche, revolución solar y progresiones, pero le daba mucha importancia a la revolución solar. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre mi carta para que podamos verlo más concretamente y figurativamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un aspecto vivido y cómo se activa en la revolución solar. Ok, en la revolución solar tenemos muchas técnicas y esas técnicas deben ser usadas adecuadamente, adecuadamente, no de forma dogmática y siempre digo, no predicciones ilógicas y sin fundamento. ¿Ok? La revolución solar, tengo la oportunidad de levantarla cada año de mi vida y un poco antes de mi cumpleaños para yo entender un poco el proceso, ¿sí? Que va a estar circundando el año que voy a transitar. Pero no necesariamente, o sea, podríamos decir hasta el clima, ¿no? El clima del año, el clima astrológico del año, cómo viene para mí. Y ahí puedo tomar información de cómo manejarme durante ese año, pero no lo puedo hacer de forma separada. En primero, debo conectarlo con mi carta natal. Hay una superposición sobre mi carta natal que me va a dar información. Y en segunda instancia, tiene que estar, o sea, las conclusiones de posibles situaciones deben de estar apoyadas por las progresiones, porque las progresiones son las que realmente marcan las circunstancias definitivas de la vida. Pero el estudio de la revolución solar me da un clima importante del año que voy a vivir. ¿Okay? Dicho esto, vamos entonces
a poner un poco ejemplos. A ver, aquí ya tengo abierto el programa. Vamos a moverme un poquito para acá. Ok, muy bien. Esta es mi carta natal. Me da un poco de gracia algunos comentarios, porque no es la primera vez que pongo mi carta natal. Y bueno, me hacen comentarios de cómo debe haber sido mi vida, que están extremadamente errados, ¿no? Por eso, yo hago tanto énfasis en que la interpretación astrológica debe estar interaccionada con el conocimiento de la vida de la persona y del proceso evolutivo que lleva adelante, incluso qué actitud tiene sobre el trabajo sobre sí mismo, porque cada experiencia se vive en función de cómo cada persona activa su nivel de conciencia. Incluso lo activa así porque trae su nivel de conciencia. Entonces, no hagamos juicios cerrados sobre situaciones que tal vez no dominamos o no conocemos por no tener interacción con el proceso del individuo. Muy bien, pero voy a poner un ejemplo palpable, ¿no? Voy a poner mi ejemplo. Voy a poner la revolución solar, ¿sí? De el 20 de junio del 2014, que fue cuando cumplí año. Nótese que yo nací, nótese que yo nací el 21 de junio del 63, ¿ok? En Montevideo, Uruguay. Y estoy cumpliendo años el 20 de junio del 2014. ¿Ok? No el 21, no el 21. Muy bien, este cumpleaños se dio en Maracaibo. Yo viví 35 años de vida en Maracaibo y bueno, soy un venezolano, como se dice en Venezuela, de pura cepa, aunque haya nacido en Uruguay. Pero por supuesto, soy un ciudadano del universo, ¿no? Muy bien, la mayor parte de mi vida la viví en Venezuela, en esta ciudad, por lo tanto me arraigué profundamente a esta cultura, ¿no? Y eso estudiando mi carta natal también se entiende. Muy bien, pero resulta que a través de las circunstancias dadas, sociales y políticas y económicas y evolutivas de Venezuela, yo me vi obligado a emigrar de Venezuela. Y me vi obligado, digo obligado porque no fue voluntario, y también en función de la facilidad que tenía yo en Uruguay por ser ciudadano uruguayo y también por mi familia, en la cuales estaban sumamente identificados con Uruguay, ¿no? Muy bien, entonces yo cumplo año el 20 de junio del 2014 y en diciembre, el 21 de junio, ¿sí? El 21 de diciembre, perdón, del 2014, retorno definitivamente a mi lugar de nacimiento. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos una revolución solar. En principio, ¿no? En principio, aquí está la revolución solar de diciembre del 2014, del 20 de junio del 2014, que fue mi cumpleaños. Mi sol, exactamente, si lo podemos ver con mi carta natal, yo tengo el sol a 29 grados 42 minutos de Géminis y soy 100% Géminis. No comparto esa opinión de quienes dicen que por tener el grado en el último grado de Géminis tienes parte de Cáncer. ¿Ok? Yo, aclarando este punto, me lo han preguntado en otras oportunidades. Lo he experimentado con varias personas, lo he estudiado con varias personas y en mí mismo, ¿no? Claramente. Si vamos a ver la revolución solar, tiene que estar en el mismo grado, exactamente, 29 grados, 42 minutos de Géminis. Cuando el Sol pasa por el mismo grado en el zodíaco, se inyecta una nueva energía de vida. ¿Para dónde? Para el lugar donde estás viviendo. Hay que calcularla para el lugar donde estás viviendo. Allí vas a tener esas influencias. Muy bien. No voy a hacer interpretación básica de la revolución solar, pero ahí se interpreta igual con las mismas técnicas como si fuera una carta natal. ¿Sí? También es importante aclarar que mi ascendente en mi carta natal es Sagitario.
Y algunos me preguntan, entonces, cuando el ascendente de la revolución solar cambia, ¿dejas de ser Sagitario? No dejas de ser Sagitario. Ese año, ¿sí? En el 2014, yo cumplí con ascendente Piscis. No dejo de ser Sagitario. Sigo siendo de Sagitario con un matiz de Piscis, con una influencia de Piscis. ¿Ok? Con una influencia también de Neptuno, en este caso estaba en el ascendente, pero principalmente de Piscis, ¿no? Así que uno no deja su ascendente, sino que hay un matiz para ese año sobre su ascendente. Muy bien. Aquí hacemos interpretaciones generales, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ir en profundidad, pero bueno, si está Urano en la casa 2, sabemos que hay cambio y una revolución económica en el año. Si está la Luna en la casa 2, por ejemplo, los dos opuesto a Marte, sabemos que hay una transformación económica, tanto vinculado en el dinero personal como en el dinero vinculado a los demás, cosa que es lógica. Me trasladé de un país a otro, tuve que renunciar a todos mis trabajos, o sea, yo fui músico de sinfónica 33 años, bueno, mi escuela de yoga fundada, mi escuela de astrología fundada, bueno, tuve que renunciar y perder todo eso. Aquí está la transformación, claramente, ¿no? Después, bueno, Venus en Tauro en la casa 3, un nuevo entorno, regente de la casa 3, generalmente conectado por emociones, claramente, ¿no? Los vínculos familiares, los hermanos, claramente me vinculé a mi familia que nuevamente estaba aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver la revolución solar de condiciones generales. También cuando vemos los planetas, ¿no? Cuando vemos los planetas de la revolución solar, tenemos que ver siempre, y esta técnica debe ser usada siempre, es decir, los planetas en la carta natal indican algo, y todas las técnicas que usemos, ya sea en tránsito y en revolución solar, lo que indican en la carta natal lo van a arrastrar durante toda tu vida. Por ejemplo, hablé de Urano, ¿sí? Hablé de Urano. Urano en mi revolución solar rige la 4 y está en la 10, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que conecte a mi revolución solar va a tener que ver con la 4 y con la 10. Entonces, lo que analizamos con relación al dinero, ¿sí? Y con relación a las suplencias materiales de esta existencia y el camino que estás transitando, porque eso es la casa 2, ¿verdad? En la revolución solar está activando la casa 2, pero arrastran, ¿verdad? Mi hogar y mi destino. Así que esa oposición a Marte está marcando un cambio de destino económico y una conexión, ¿sí? De camino material y económico ahora vinculado a mi hogar, que es mi país. Esas relaciones deben hacerse, ¿no? También la luna que está ahí viene de mi casa 8, está en conjunción con la casa 8 y rige la casa 8, así que hay una transformación, hay una desestructuración, hay una muerte económica ese año, ¿verdad? También indicada por la oposición a Marte, para comenzar un nuevo proceso, a dejar todo atrás, lo económico, que fue lo que hice, ¿no? Mi trabajo, mi profesión, sobre todo ese plano, sobre todo el plano artístico. Yo fui músico de la Sinfónica, más de 30 años, y aquí está el arte en la casa 5. Entonces la cuadratura al arte. Esas son conexiones de la revolución solar que arrastran la naturaleza de la carta natal. ¿Ok? Muy bien. Y así sucesivamente. Un tema muy interesante es que mi Saturno está en la cúspide de la casa 4 y en la revolución solar de ese año aparece en la casa 9. Es decir, hay un viaje y una conexión, ¿verdad?, con el extranjero. Cuando yo viví en Venezuela, esos 35 años, me sentí, aparte de haber tenido la nacionalidad, votar por muchos años y haber intervenido en todas las partes de la sociedad venezolana, ese era mi país, ¿verdad? Y por un viaje hacia el extranjero, ¿verdad? Vuelvo a conectarme a mis raíces, que es lo que me dice la carta natal. Saturno de la carta natal me dice,
en la revolución solar, cayendo en la 9, que hay la posibilidad de una conexión. Un extranjero, el extranjero es Uruguay, ¿verdad? Estando yo arraigado en Venezuela. Pero también me dice que es conectarme a mis raíces, porque está en mi carta natal, está en la carta natal, que es Saturno. Así que una conexión, la revolución solar dice que es Saturno, una conexión a mis raíces a través de un viaje largo al extranjero, desde el punto de vista donde estoy, pero a mis raíces, que es Uruguay. Y así debemos aprender a sacar conclusiones. Hay que ser, hay que ser muy diestro en la analogía, no en la especulación, sí en la intuición, pero en la analogía. Pero otra técnica importante de la revolución solar es que nosotros debemos de ver las cúspides de las revoluciones solares dónde caen en la carta natal. Y muy específicamente, sí en qué casa, pero si activan planetas, conjunción o aspecto. Entonces, comencemos por mi ascendente. Yo cumplí el 20 de junio con ascendente a 2 grados de Piscis. ¿Dónde va a caer esos 2 grados de Piscis en la revolución, en mi carta natal? ¿Sí? 2 grados de Piscis. Esos 2 grados de Piscis caen en la casa 4. Mis raíces, mi hogar. Nací en Uruguay. El ascendente estaba activando conectarme con mi hogar. ¿Y qué aspecto estaba haciendo? Oposición al Urano natal. 2 grados de Piscis de la revolución solar, estaría cayendo por acá. Oposición Urano, que es regente de mi hogar. La casa, el ascendente natal, que soy yo, cae en la casa 4. Mis raíces, mi hogar, el natal, o siéndole oposición a Urano, ¿sí? Un cambio radical. Una oposición es una situación, generalmente, donde hay que buscar un equilibrio, una aceptación y algo a superar. ¿Ok? Repentino e inesperado. Yo no pensaba volverme. Eso se decidió en los últimos meses del año. En principio había una intención de venir de visita, pero en función de la radicalidad de la situación, que ya estaba en el 2014 bastante aguda, imagínense cómo estará ahora, ¿verdad? Y la decisión de mi esposa y de los hijos, ¿verdad? Se decidió venir definitivamente. Esa decisión inesperada, repentina, es los 2 grados de Piscis de mi ascendente de la revolución solar, que es esta, activando mi casa 4, la oposición Urano, repentina, decisión repentina. Muy bien. ¿Dónde cae la casa 2? Cada casa la debemos de superponer. La casa 2 está a 7 grados de Aries. Vamos a ver qué activa. A 7 grados de Aries. La superponemos. Esta es la revolución solar. No pierdan el hilo. La superponemos a mi carta natal. ¿Dónde cae a 7 grados de Aries? En mi casa 5. ¿Hay algún aspecto activo? Bueno, aspectos mayores no hay. Pero al caer en mi casa 5, significa que la casa 2 está conectada a situaciones de la casa 5. Es decir, gustos, placeres, satisfacciones, eh, también lo que el ser tiene para dar. Al no activar ningún aspecto, el aspecto más cercano, esto depende de la orbe que digamos. Yo a veces, acá pudiéramos tener una orbe de 3 grados con la luna y eso sería significativo. Ya cuando hay 5 o 6 grados es más difícil. Pero los 7 grados de mi revolución solar, que está aquí en Aries, estaría activando una cuadratura a mi luna natal. 3 grados le pudiéramos dar. A veces se habla hasta de 2, pero 3 grados le pudiéramos dar. Incluso esto variaría si tu hora es exacta. Pero como esto es algo que es significativo porque algo que pasó, la casa 2, la cuadratura, la luna, ¿sí? Significa que esa condición económica, de estabilidad, de gusto, de placer, de armonía, va a estar transformada y principalmente emocionalmente.
claramente eso sucedió. Yo renuncié a todos mis estatus económicos y a todas mis ganancias económicas, que eran bastante sólidas, a través de la casa de las crisis y de la transformación, que es lo que me dice la luna. ¿Okay? Muy bien. Otro indicio de ese año sobre el cambio de país y el cambio de destino. Si vamos a ver la casa 3 cayó a 3, a 10 grados de Tauro. ¿Qué activa en mi carta natal? Seguramente está activando la casa, por las casas son sucesivas, la casa 6 del trabajo. Ok, fíjense, la casa 3, que está a 10 grados de Tauro de la revolución solar, ¿qué representa la casa 3? La casa 3 representa un cambio, porque es la casa de las movilizaciones, es la casa del entorno, es la casa de las relaciones con el entorno cercano, el que yo viví en Venezuela. Ahora, al caer en la casa 4, está marcando que hay un nuevo entorno laboral. ¿Por qué digo nuevo? Porque le está haciendo trino al Marte y a Plutón natal. El Marte y el Plutón natal están en mi destino, así que hay un cambio de entorno hacia un nuevo destino, pero con mucha fuerza. Sí, emprendí esto con mucha fuerza. También la mente es la que expresa las condiciones de la casa 3 y al estar a 10 grados de Tauro, esa actitud mental, trino a Marte y a Plutón, da una fuerza para impulsar un nuevo camino de destino y un nuevo emprendimiento laboral. La casa 3, que es la mente, el entorno, cayendo en la 6 natal, es un nuevo entorno laboral, un nuevo aspecto, nuevas ideas en el plano laboral, construir desde nuevo. Pero el trino a Marte y a Plutón, mucha fuerza para hacerlo. Y así sucesivamente. No voy a ver todas las cartas, todas las casas, vamos a ver simplemente las primeras 6, las otras están en oposición, ¿no? La casa 8, mira esto, qué interesante. La casa 4, perdón, la casa 4 de la revolución solar cae a 8 grados de Géminis. Ahora, ¿qué tengo yo a 8 grados de Géminis en mi carta natal? 8 grados de Géminis, tengo a Mercurio. Mercurio, ¿sí? Mercurio es el señor de mi sol. Si vamos a la teoría de dispositores, ¿verdad? Cada planeta sigue a su señor. El Sol, ¿verdad? Sigue a Mercurio. Y la casa 4 de la revolución solar cayó sobre Mercurio. ¿Qué quiere decir? Mi esencia, a través de la activación de Mercurio, vuelve a sus raíces el hogar, la conexión familiar y raíces. ¿Okay? Pero más que eso, también la cuadratura al Marte y a Plutón, que marca una transformación radical en ese hogar, un cambio de destino radical en ese hogar. Y aparte Mercurio es muy importante para mí porque toda la cadena de dispositores, ¿verdad? Termina en Mercurio y Mercurio es el dispositor final de todos mis planetas. Es el dispositor final de todos mis planetas. Así que al tocar la casa 4 a Mercurio, hay un cambio radical del destino de vida por ser Mercurio señor de mi sol y especialmente el cambio y radical de destino es por el Marte-Plutón en cuadratura. Asumir un reto. ¿Ok? Muy bien. La casa 5 a 4 grados de cáncer. Fíjense esto que importante. La casa 5 es la casa del arte, donde el ser se expresa plenamente en su potencial interior. ¿Sí? ¿Dónde va a caer 4 grados de cáncer? Lo habíamos visto, sobre mi luna natal. La luna, en su determinación universal, es el hogar, es la familia, es el pasado. ¿Ok? Es una condición muy marcada y rige la 8. Es decir, la casa 5 de la revolución solar, al caer sobre la 8 natal, marca un camino de transformación, ¿no? Esa seguridad que se está viviendo en el mundo artístico musical tiene que transformarse radicalmente por caer sobre la casa 8, en conjunción sobre la casa 8 y sobre mi luna natal. Pero muy importante, la casa 5, el amor, afecto, y todo lo que el ser viene a dar se conecta con el pasado, ¿sí? El retorno a sus raíces, que está representado también por la luna. Por otro lado, la casa 6 cae a 2 grados de Leo. ¿Dónde cae en esa casa 6? ¿En qué casa cae?
2 grados de Leo cae sobre la 9. La casa 6, ¿verdad? A 2 grados de Leo cae sobre la 9. No hay ningún aspecto específico, pero sí cae en la casa 9. Es decir, hay una conexión del trabajo con un viaje importante. Por supuesto, viajé a Uruguay. Y ahí es donde comienzo un nuevo emprendimiento. Ok, luego de haber tomado las casas, debo de tomar los planetas. O sea, los planetas de mi revolución solar, ¿qué aspectos le hacen a la carta natal? ¿No? Por supuesto que el Sol cae siempre en conjunción. Vamos a ver dónde cayó, a ver si activan aspectos. Voy a ver solo los aspectos, ¿no? No voy a analizar en qué casa cae, también se analiza, pero sería el video muy largo. Entonces, ¿dónde está mi luna de la revolución solar? La luna de la revolución solar cayó a 16 grados de Aries. ¿Tiene que activar algo en mi carta natal? Vamos a ver. Sí, activó mi Júpiter natal. Júpiter natal, Júpiter, por determinación universal, es el planeta de los viajes, ¿sí? El planeta de la búsqueda del futuro, el de un futuro mejor, ¿no? Del optimismo. Bueno, mi luna de la revolución solar activó mi Júpiter natal. Así que es activando un viaje importante, ¿verdad? Y trascendente. La luna representa el hogar, la conexión con el hogar, con la familia. Después, si vamos a ver en orden el Mercurio de la revolución solar. El Mercurio de la revolución solar está a 27 grados de Géminis en el hogar y regiendo el hogar. ¿Cómo lo tomamos en mi carta natal? Conjunción al Sol. Al hacerle conjunción al Sol, vuelve a conectarse a esa esencia. Pero hay algo más importante. Aquí mi Sol está trino a Saturno. No está marcado el aspecto, el programa no lo da, pero es evidente, al Sol se le puede dar hasta 10 grados de orbe, y a Saturno, junto con Saturno más, y Saturno está trino al Sol, 22, 22, 29 son 7 grados, al Sol se le toman 7 grados de orbe. Entonces, al ponerlo al 27, el Mercurio a 27, de mi revolución solar, no solo esta conjunción con el Sol, sino que está trino a mi Saturno natal, el hogar, mi raíz, mis raíces, el lugar donde nací, ¿no? Que por supuesto me vuelve a conectarme a Saturno. Muy bien. Luego, el Venus natal, el Venus de la revolución solar, está a 27 grados de Tauro, que activa en mi carta natal, 27 grados de Tauro, solo cae en el plano del trabajo, pero no activa ningún otro aspecto. El Marte de mi revolución solar, que está a 14 grados de Géminis, a 14 grados de Libra, que activa en mi carta natal. Marte, 14 grados de Libra, lo ubicamos en la casa 11. ¿Qué aspecto activa? Oposición al Júpiter, ¿sí? Al posición al Júpiter. Marte en mi carta natal arrastra mi destino, porque está ocupando la casa 10. Y también es dispositor de Júpiter. En mi revolución solar cayó a 14 grados de Libra, le hace oposición al Júpiter natal. Así que hay un aspecto también de cambio de destino, un aspecto que limita el área artística que yo venía desarrollando, una prueba en el camino. Así que cuando se activan planetas de la revolución solar sobre la carta natal, allí hay una información muy importante. Luego, el Júpiter de la revolución solar cayó a 24 grados de Cáncer. ¿Qué activaría en mi carta natal? Cae sobre la 8, ¿no? Ese 24 grados de Cáncer no activa nada con relación a aspectos a otro planeta, pero al caer en la casa 8 significa un año de transformación interna, se remueven cosas desde el interior. Si vamos a ver el Saturno de mi revolución solar está a 17 grados de Escorpio. ¿Qué aspecto activa sobre planetas de mi carta natal? 17 grados de Escorpio, cae en mi casa 12, ¿sí?
conectándome a mi trabajo interno, desde el punto de vista se remueve la psiquis, y pudiéramos darle una conjunción, ¿sí? Un poquito lejana, pero con el Neptuno natal removiendo el pasado, la psiquis, ¿no? Situaciones de trabajo interno. El Neptuno natal, ¿verdad? Rige también 24 grados de Piscis, están en mi casa 4, así que es corregente de mi casa 4. Así que el Saturno que arrastra mi hogar, al caer en la 12, me conecta a mi trabajo interno, a mi crisis interna, a la necesidad de una experiencia obligada, un sacrificio obligado, todo lo que tengo que dejar, y reencontrarme con el hogar, porque el Neptuno también habla de ese hogar. Bueno, el Urano a 16 grados de Aries también activa mi Júpiter natal, ¿sí? Un cambio de destino, una conexión, un cambio de destino afectivo, claramente los afectos están en el lugar donde vives y hay un cambio de destino de afectos. Este destino digo porque Urano ocupa mi casa 10 y hay una conexión afectiva al hogar de mis raíces porque rige la casa 4. Ok, y así sucesivamente, ¿no? Y por último, cuando estamos en la revolución solar, y van a ver esto que maravilloso, ¿sí? Cuando estamos en la revolución solar, después podemos ver fechas, es decir, nosotros podemos mover y especialmente el Sol, porque el Sol va a ir dando la vuelta todo el año y cuando da la vuelta va a activar todos los aspectos posibles, ¿verdad? Va a activar, a medida que el Sol va avanzando, va activando aspectos. Y eso nos dan una información y lectura. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner la fecha de mi viaje, a ver qué activó el Sol. Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver en el Astro Clock. Si ponemos la fecha de mi viaje fue el mes 12, aquí está, 21 del 12 del 2014, ya la tenía puesta. Fíjense, ¿no? 21, ok. ¿Qué pasó cuando yo viajé? El Sol estaba a 29, hay algo que tiene que activar el viaje. En la revolución solar lo vemos, porque la revolución solar se denomina factor activante de las progresiones. Ahora le voy a decir por qué. El Sol estaba a 29 grados de Sagitario. Ahora, ¿qué activó mi Sol? Yo voy moviendo el Sol. 29 grados de Sagitario. Volvemos, ¿sí? Volvemos a mi carta natal. 29 grados de Sagitario estaba activando la oposición a mi Sol en la revolución solar. El Sol de la, llamémoslos de tránsito sobre la revolución solar, que es el que activa todas las circunstancias, ¿sí? Estaba haciéndole oposición a mi Sol natal. Y ese día se activa el viaje. El Sol, ¿dónde cayó ese año? En mi casa 4. También activó, ¿verdad? Por conjunción, unos días antes, la decisión, la oposición a Mercurio, que también está conectado a mi casa 4. Ok, simplemente para que vieran una fecha que nosotros vamos moviendo el Sol y vamos tomando decisiones sobre lo que va a activar el Sol. Cuando el Sol hizo oposición a mi Sol natal, yo viajé. ¿Sí? Muy bien. De esa forma, nosotros podemos ir viendo cómo la revolución solar se va desenvolviendo. También se utilizan los tránsitos sobre la revolución solar, pero hay que darle su justa utilidad. Otro aspecto de la revolución solar es que todas las casas pueden ser progresadas. Todas las casas pueden ser progresadas y ahí nos dan la información. No la calculé, pero lleva tiempo hacer ese cálculo, pero si nosotros progresamos, quiero saber cuándo viajé en retorno de mi hogar, tengo que progresar la cantidad de días, ¿sí? Que aproximadamente son la mitad, ¿sí? La mitad del año, tengo que progresar la casa 4 exactamente hacia el punto opuesto.
y tengo que progresar la casa 9 hacia el punto opuesto. Es decir, todas las casas se mueven un día, un grado aproximadamente. El ascendente va avanzando un día, un grado y también va activando eventos en tu vida para la revolución solar. La casa 2 se mueve un día, un grado y también va activando aspectos sobre la revolución solar. Por ejemplo, esta revolución solar dijo que fue un año difícil económico, sí, claramente, debido a la crisis que se vivía en Venezuela, económica y la que todos conocen, pero, por ejemplo, a los 9 días después de mi cumpleaños, la casa 2 le hizo conjunción. Primero, a los 7 días de mi cumpleaños, la casa 2 le hizo oposición a Marte. Ahí debe haber activado un gasto. A los 9 días después de haber cumplido años, la casa 7, porque pasaron 9 días, son 9 grados, le hizo conjunción a Urano, a la Luna. Ahí debe haber activado también un gasto. Viene ese Urano de la casa 12 y la Luna viene de la casa 5. Y así sucesivamente vamos contando los días y vamos sumando grados. Antes, por ejemplo, cuando la casa 2 llegó a 12 grados de Aries, le hizo una cuadratura a Plutón. Entonces ahí está marcando actividades de tu casa 2. Lo mismo haces con la 4, lo mismo haces. Pero hay que saber tomar la justa interpretación de lo que representa eso, porque no puedo decir cosas radicales. Por ejemplo, yo no puedo decir, si Marte está en la casa de 8, yo no puedo decir que cuando la casa 6, que es de la salud, llegue a la conjunción de Marte, voy a tener, por ejemplo, una muerte. No, porque eso tiene que ser estudiado en las progresiones. Entonces, no se pueden tomar decisiones radicales sobre la revolución solar si yo no hago progresiones, porque las progresiones, ¿sí?, son las que indican si lo que te habla de la revolución solar se va a vivir o no. Por ejemplo, yo me devolví a mis raíces, a mi país de nacimiento, al de nacimiento, ¿sí?, cuando Quirón vivió el retorno. Eso es un tránsito, el retorno de Quirón, ¿sí? En el retorno de Quirón. Pero si progresamos, ¿sí? Si progresamos las casas y los planetas vinculados al evento, ahí vamos a ver si realmente se da o no se da. Fíjense, ¿no? Si yo progreso la casa 4, a los 54 años yo retorné a mi país. Si yo progreso la casa 4, 54 grados, en el caso que busquemos progresión 1 grado por año. Si fuera a los 30, ¿sí?, 24 de Acuario, a los 30 sería 24 de Piscis, porque 30 grados, 30 años. Lo mismo grado un año siguiente. Si le sumo 10 más, sería 4 de Aries, ya estaría en 40 años. Si le sumo 10 más, ya estaría en 14 de Aries, ya sería 50 años. Y como viajé a los 54 de Aries, a los 54 años, sería 14 y 4, serían 18 de Aries. Ahí progresamos la casa 4 y nos marca 18 grados de Aries, lo que no activó una condición de viaje. También nosotros, o sea, le estoy dando ejemplos cómo tenemos que revisar. Sí está, por supuesto, las progresiones, pero son muchas, hay que encontrarlas. No las preparé ahora. Si nosotros también podemos hacer la progresión conversa. 23 grados de Capricornio a los 30, 13 grados de Capricornio a los 40, 3 grados de Capricornio, ¿sí?, a los aproximadamente. Es un poquito menos porque se mueve un poco menos grado por año. 3 grados de Capricornio y a los 54, ¿verdad? 29 grados
de Sagitario. Y aquí vemos cómo la progresión de mi casa 4 conversa estaba a 29 grados de Sagitario en el momento donde yo me vi obligado. ¿Por qué digo me vi obligado? Porque las progresiones conversas no están tanto bajo tu voluntad. Las progresiones directas, tú actúas más sobre ellas. Cuando la casa 4 le hizo oposición a mi sol natal, yo me conecto nuevamente a mi hogar. ¿Por qué a mi hogar? Porque es la progresión de la casa 4. Hay otras progresiones, por supuesto, ¿ok? Pero les quiero decir que si yo no hubiera tenido la progresión de la casa 4 y las otras que activan esa información, no puedo tomar decisiones definitivas. Tengo que interpretarlo desde otra óptica, ¿ok? Entonces, en conclusión, la revolución solar es una herramienta muy importante donde yo tengo la visión de cómo se va a presentar el año. Pero para tomar decisiones importantes se debe profundizar ese estudio, cosa que es difícil de hacer. O sea, yo en la revolución solar de las personas le hago la interpretación del año, lo conecto con la carta natal y vemos los días favorables. Pero buscar todas las progresiones tiene que haber un tema específico que la persona quiere ver, porque si no es extremadamente arduo, ¿no? Pero es importante que no saquemos conclusiones superficiales. Le comento porque una cliente de España me escribe urgentemente que en su revolución solar veía riesgo de muerte y que quería una consulta. Bueno, yo estuve enfermo cuando ella pedía la consulta y entonces estaba muy desesperada y angustiada. Y la consulta la hice prácticamente 3 semanas después cuando me mejoré. Entonces, esas cosas no se pueden ver así. O sea, yo en la revolución de este año, ¿sí? Estoy viviendo con Saturno, conjunción Plutón en la casa 8 y oposición a Marte en la 2. Yo no voy a sacar conclusiones, la oposición a Marte, que es un aspecto agresivo, no voy a sacar conclusiones que mi Saturno y Plutón en la 8 es un riesgo de muerte. Tengo que ver qué cosas activa sobre mi carta natal y tengo que ver las progresiones. Puede haber una información que alimenta o contribuye la revolución solar y activa las progresiones. Las progresiones siempre se van a dar, activadas por tránsito, por revolución solar, pero no puedo sacar conclusiones solo por la revolución solar en cosas importantes como matrimonio, muerte, viajes. Tengo que ver las progresiones. Las progresiones son las definitivas, todas, especialmente las direcciones primarias, ¿sí? Pero los atacires son muy importantes. Los atacires 360, que sería 1 grado por año, igual que la progresión grado por año. Perdón, 360, el atacir 60. Hay atacires relacionados con viajes, hay atacires relacionados con amor y afecto, hay atacires relacionados con cambios importantes, hay atacires relacionados con la salud. Hay que consultarlos si yo quiero tomar decisiones importantes en mi vida. Y sobre todas las cosas, nunca se condicionen con la astrología. Las revoluciones solares y todas las técnicas son una herramienta para yo tener la posibilidad de entender la energía que está en mi proceso de vida y yo actuar sobre ella, no condicionarme por lo que el astrólogo me dice y a veces generar miedo en mi vida que pueden alimentar acciones y situaciones que yo no quiero que se den. Muy bien, hermanos. Espero que este video de la revolución solar, que me fue sugerido por algunos, sirva de entender más a profundidad cómo esta técnica tan importante puede ser llevada adelante. También me preguntaban si yo hago consulta de la revolución solar. Por supuesto, hago consulta de la revolución solar para Sky, a cualquier parte del mundo, y presenciales para los que viven en Montevideo. Consultas de todo tipo, carta natal, revolución solar, donde vemos en la carta natal las progresiones. También si alguien tiene una situación específica que quiere profundizar cómo se va a desenvolver, ese es un tema poco utilizado. O sea, quiero ver algo específico, entonces calculamos la revolución solar, las progresiones,
una situación crítica de relación, de matrimonio, una situación crítica con hijos, o una situación crítica de salud. Teniendo la hora exacta, las progresiones son el tema definitivo. Y la revolución solar, por supuesto, ayuda mucho. Muy bien, hermanos, que la bendición de la divinidad esté siempre en tu camino y llene de luz, amor y paz, dicha y felicidad. Namaste.